Dale. Hola, ¿qué tal amigos de Docente Democrático, profesores, profesoras que nos ven en este su espacio informativo para todos los maestros y maestras, no solo de Michoacán, sino de todas partes de la República? Hoy estamos nada más y nada menos que con el contador y profesor Jorge Maldonado, profesor michoacano, maestro y además contador, que de manera muy buena aceptó hoy estar en este espacio para poder aclarar algunas de las muchas dudas que tienen los profesores y profesoras de Michoacán en relación con la declaración ante el SAT, muchas dudas que han surgido estos días, en estos últimos días por la declaración que están haciendo todos los profesores, la situación de la e-firma, qué pasa si te sale saldo a favor, qué pasa si te sale saldo en contra, qué pasa si no tengo la e-firma y muchas otras preguntas. ¿Qué pasa con la diferenciación entre también trabajadores y estatales? ¿Por qué a los trabajadores estatales les suele llegar más devolución que a los trabajadores que cotizan en una plaza federal? Pues todas esas dudas hoy el profesor Jorge Maldonado nos las va a despejar. Muchas gracias, profesor Jorge, por hoy estar aquí con nosotros y gracias por contribuir de manera gratuita, que eso es lo importante y hay que agradecerse y se debe de señalar que es totalmente gratuito toda esta consulta y que es por el bien de la información y de que todos los maestros y maestras estemos totalmente al día en este tipo de situaciones fiscales. Sí, pues gracias a ti. Pues sí, es importante que conozcamos un poco de la cultura fiscal porque cada día es mayor y cada día nos están metiendo un poco más a esta cultura fiscal que en otros países pues ya está un poquito más avanzada, pero aquí en México está creciendo pues relativamente rápido y a veces de manera forzada, pero pues es importante estar informados porque muchas veces en la contabilidad las cosas, hay muchas formas de arreglarlas o prevenir, pero ya cuando están hechas, pues ya es muy difícil encontrarles una solución. Entonces, por ello, gracias por el espacio para poder compartir un poco de esta información y cultura que pues ya debe ser parte de nuestra cultura general. Así es, profesor. En los últimos años incluso se ha incrementado el número de profesores, el número de maestros y maestras que hemos estado ya haciendo nuestra declaración anual y todo debido a que por ser trabajadores asalariados y que en su mayoría no tenemos otro tipo de ingresos o negocios, pues regularmente suele llegar saldo a favor en cada ejercicio fiscal. Suele, digo, porque no en todos los casos pasa así, son todos los casos son diferentes. El profesor Jorge nos tiene preparados algo mucho más gráfico para responder algunas de las preguntas que estuvieron mandando a la página. Todas las preguntas, todas las cuestionantes que hoy se van a contestar fueron preguntas que me estuvieron mandando vía inbox y que estuvieron enviando en los mensajes ahí del video que subí respecto del tema para esta cita con el profesor Jorge. Entonces, profesor Jorge, igual con toda confianza para que inicie la explicación aquí a los profesores y profesoras. Sí, claro que sí, déjate, comparto la pantalla. Eh, pues antes que nada, dejar claro que, por ejemplo, no es un de cuenta que como todo tiene una razón de ser en las diversas situaciones. En este caso les voy a platicar un poco del caso de los maestros en Michoacán, porque cada autoridad o cada estado varían de cierta manera, cada estado tiene sus criterios y sus formas de trabajar. Pero en el caso de Michoacán, pues tiene una manera particular que se puede replicar en muchos estados, pero con ciertas diferencias y en general, cuando hablamos de cosas fiscales, pues tenemos generalidades, pero hay particularidades. Por ejemplo, ya sabemos que en la clase podemos tener un grupo, pero cada alumno tiene sus condiciones muy independientes que pueden hacer que todo cambie. Entonces, dejando eso claro,
de que esto es igual. Las condiciones fiscales por alguna cosa pueden cambiar totalmente, pero en el caso de los maestros, pues les voy a compartir un poco de lo que hemos conocido a través de estos años en la práctica. Pues básicamente les platico rápidamente cómo funcionan los impuestos. Los impuestos, entre más gana uno, más paga. Podemos ir desde el 0% hasta el 35%. Eso ya varía mucho de acuerdo a los ingresos. Entre más ganas va subiendo poco a poco hasta llegar al tope, que es el 35%, y ese se aplica para todo el país. Lo único que varía son los ingresos y los criterios, qué cosas graban y qué cosas no. Y en general, bueno, esto en particular es aquí en Michoacán, en el estado. Haz de cuenta que años anteriores, estoy hablando de 2014 hacia atrás, el tema fiscal era una cosa olvidada en las dependencias públicas, no solamente SEP, sino Seguro, Petróleos Mexicanos, todo era una cosa olvidada, pero a partir de 2016 se empezó a meter la autoridad o las dependencias públicas en cintura, porque realmente nunca habían estado bien bajo las leyes fiscales, siempre las habían dejado libres. Pero a partir de 2016 se viene una serie de cambios que los obliga a entrar en esta dinámica de las leyes fiscales. Y en los casos de los maestros estatales, durante un tiempo, pues nos marcaban cero. Por ejemplo, escucho mucho que algunos compañeros andan buscando las constancias de retenciones de años de 2015, 16 hacia atrás. Y en esos años, lo que hacía a la SEP nos daba una constancia donde decía que nos debía cero y que le debíamos cero. Y ahí se moría el asunto, ya no había problemas. Si tú tenías algo que meter, pues te devolvían, pero si no, ahí quedaba. Pero a partir de estos cambios de 2016, se les obligó a estar timbrando. ¿Qué quiere decir timbrando? Estar reportando cada quincena, cada mes, lo que están pagando. Entonces, esos ya tuvieron que aplicar criterios para retener. Haz de cuenta que hay como 2 o 3 formas de retener en la nómina. Hay como 3 procedimientos y el gobierno estatal tomó la decisión de irse un poquito arriba. Ahorita, por ejemplo, tomé el ejemplo de un maestro que tiene como 15 horas de secundaria estatal, y él paga más o menos un 11% de ISR al año. Pero ¿qué es lo que pasa? Si ven ahí esos picos, cuando sube, en ese pico le retuvieron más. Y siempre se pone, el gobierno estatal ajusta un poquito hacia arriba para que nunca les toque a pagar, perdón, que que no queden a deber al SAT, ¿vale? Y es más fácil decirle, ¿sabes qué? Te sobra, a decirte, ¿sabes qué? Te falta. Tienes que pagar. Entonces, por eso hicieron ese ajuste, y como ellos tienen que reportar al gobierno federal, pues prefieren ajustar hacia arriba que hacia abajo. Pero entonces, cuando nosotros presentamos nuestra declaración anual, esos picos que ven ahí se aplanan. Y entonces nos saca el promedio del año y ya no es 11%, sino ya es más o menos un 10%. Y ese pequeño punto porcentual que bajó el impuesto es lo que les están devolviendo. Aquí, lógicamente, varía de acuerdo a lo que gana cada quien. En el caso de los maestros que ganan más, esta diferencia se va hacia arriba, o si ganan menos, se hace más chiquita, como es en porcentajes. Entonces, ese 1% es el que normalmente le están devolviendo a los compañeros estatales. Y ahí queda más o menos la razón de por qué a los compañeros estatales les están devolviendo, porque en su momento les retuvieron un poquito más, pero ahorita se los están devolviendo en la anual. Y bueno, esto generalmente lo hacen los gobiernos estatales y municipales, porque hay una disposición que dice que ellos tienen derecho a recuperar o a quedarse el ISR de sus trabajadores. Por ejemplo, ahí te pongo un ejemplo sencillito. En las partidas presupuestales del gobierno dicen, ¿sabe qué? El gasto de nómina son 100 pesos, 80% en efectivo para el trabajador y 20% en impuestos que se quedan y yo los pago a la federación. Pero hay una ley que posiblemente van a cambiar, todavía no es un hecho, pero ese 20% el gobierno federal le dice, ok, tú quédate con él por ayudarme a administrar tu estado o tu municipio. Eso también aplica a los municipios. Esto está en ley y es una estrategia fiscal que a veces usan los gobiernos estatales o municipales para ganarse un poco más de presupuesto. ¿Vale? Entonces, ese es el origen de por qué a veces le suben poquito. Y está dentro de la ley,
pero ellos tienden a ajustar hacia arriba, es decir, retienen un poquito más, que no le afecta al trabajador, pero me evito problemas con el gobierno federal de que no cobré los impuestos correctamente. Eso tendrá que ver, disculpe que lo interrumpa, eso tendrá que ver entonces con el incremento que se dio del impuesto sobre la renta que vimos reflejados todos los trabajadores de la educación estatales en el año pasado. Prácticamente estuvo subiendo entre 600 y 1,000 pesos según el trabajador y la clave que ostentaba de retención de ISR. Entonces se supone que ese incremento es lo que ahorita está mencionando, que es como una situación de prevención del Estado, de cobrarte más, porque es más difícil que tú le pagues y le sales debiendo a que te devuelva lo que te está reteniendo de más. Así es a grandes rasgos. Y a grandes rasgos, pues es más fácil que te digan, ¿sabes qué? Oye, te sobró, ahí está tu cambio, a que te digan, oye, ¿sabes qué? Me equivoqué, me tienes que pagar. La gente luego lo toma mal, cree que no hicieron las cosas. Yo te digo, por ejemplo, en la iniciativa privada donde también apoyamos, y tú le dices al trabajador, oye, ¿sabes qué? Esta quincena te tengo que quitar más porque pues me equivoqué. Entonces se te ponen así. Entonces, generalmente por eso el criterio que aplicamos es tomar el criterio más arriba y decirle, ¿sabes qué? En la devolución o al final del año, ese dinero se te va a compensar. En la iniciativa privada lo que hacemos es, se les hace un ajuste al cierre de año en diciembre y en ese ajuste se les devuelve. Pero en el gobierno es muy difícil porque es un relajo, es un mundo de gente. Entonces ahí lo que se está tomando es que en la anual es donde se te regresa. Okay. Entonces, esa es la a grandes rasgos. Y la gran diferencia es que verdaderamente antes de 2014 este era un tema olvidado por el gobierno. Todas las dependencias de gobierno, cualquiera, tuvieron estos ajustes porque lo dejaron a la desidia. El gobierno ni revisaba, ni hacía nada. O sea, el impuesto sobre la renta de los trabajadores, pues era ahí cosa perdida, nadie sabía, nadie se metía. ¿Qué pasó? Se dejaron atrasar muchos ajustes como el que tuvimos a inicio de año y esos ajustes pues en algún momento se tuvieron que hacer y bueno, relativamente hace poco. Y por ejemplo, en este caso de los federales fue al revés. Ese ajuste no se hizo del todo, se hizo de otra manera. Entonces, por eso el cálculo a nosotros federales nos aparece de otra manera al revés. Si quieres, aquí más o menos te pongo el ejemplo, es igual, muy parecido, es un maestro federal, aproximadamente como 15 horas, pero a nosotros no nos aplican eso porque el gobierno realmente no obtienen ningún beneficio de retenernos un poquito más, es decir, a ellos no les devuelven ni presupuestariamente les refleja alguna gran ventaja. Entonces a nosotros nos dejaron el sueldo como estaba, pero como estaba hacia abajo, esos 600 o los 1000, 2000 que estás comentando, no se hicieron del ajuste totalmente. Se han estado haciendo progresivamente en ciertos casos, no ha sido de manera general. Por ejemplo, no sé si has oído que algunos compañeros cuando les llega el aumento, les llega casi en ceros, porque ahí les dejan caer el ajuste. Entonces, ese ajuste se los aplican de golpe y ahí es donde realmente no se puede hacer mucho porque pues, es un ajuste que se tiene que hacer y si quieres ahorita lo vamos a ver aquí. Entonces, por ejemplo, en este caso federal, aquí le cobran 11%, pero en realidad, al momento de llegar al anual, si ves ahí los picos, al momento de aplanarlos no era 11, era 12. Entonces, en lugar de devolverte, te toca pagar. Y aquí igual que como te vengo comentando, como son porcentajes, algunos casos son 100, 200, 500 pesos, pero hay casos que van 5,000, 8,000 pesos, pero a pagar en el caso de los federales. Y a grandes rasgos es porque el gobierno federal dijo en cierta forma, ¿sabes qué? Pues, o sea, no se los voy a quitar, pero tampoco se los voy a dar. Lo dejamos y lo que salga. Así a grandes rasgos. Y lo que salga está bien. No te voy a quitar, no te voy a hacer tanto ajuste severo en la nómina, pero tampoco te lo voy a regresar en impuestos. Y esto se venía enmascarando en el sexenio pasado porque nos hacían ajustes y trataban de que llegara a cero. Uh-huh. Pero en estos últimos años, ese ajuste, ese movimiento se está dejando de hacer.